La bioenergética es la ciencia que estudia todas las transformaciones energéticas que ocurren en el ámbito biológico. Entonces, en esta parte del curso vamos a estudiar los principios teóricos y subyacentes al metabolismo desde el punto de vista energético, de transformaciones energéticas. También se dice que la bioenergética es la aplicación de la termodinámica en los sistemas biológicos. ¿Ya? También recibe el nombre de termodinámica bioquímica. Y como habíamos mencionado anteriormente, incluye todas las transformaciones de energía que se producen en los seres vivos. Y acá es muy importante un compuesto, el ATP, que es un intermediario común en muchas transformaciones y clave en esas transformaciones energéticas. Entonces vamos a empezar por definir lo que es energía. En general, la definición clásica de energía es la capacidad de realizar trabajo. Y por lo tanto, si estamos aplicando estos conceptos al ámbito biológico, sería la capacidad para realizar trabajo biológico. ¿Ya? Entonces, con ATP nosotros podemos realizar distintos tipos de trabajos biológicos. ¿Y cuáles son esos trabajos? Por ejemplo, el trabajo mecánico, que se relaciona con la contracción de músculos y de filamentos contráctiles. También existe el trabajo eléctrico, donde están involucradas las reacciones redox en cloroplastos, en el caso de las plantas, o de los organismos fotosintéticos, en mitocondrias, en caso de plantas también, y de organismos animales. También el trabajo eléctrico implica la conducción nerviosa. Otro tipo de trabajo es el trabajo químico, donde básicamente se aborda el tema de síntesis de biomoléculas y el trabajo de concentración y transporte de distintos minerales y biomoléculas a nivel celular. Todos los cambios químicos y biológicos que ocurren en una célula se engloban en el metabolismo. ¿Ya? Y el metabolismo a su vez se divide en dos fases, catabolismo y anabolismo. En el catabolismo, a partir de moléculas grandes, se puede llegar a moléculas más pequeñas por medio de reacciones de degradación. ¿Ya? Y en esta fase se libera energía. Y en el anabolismo, a partir de moléculas pequeñas, se puede llegar a moléculas más grandes por medio de reacciones de síntesis que requieren energía. Para estudiar el metabolismo desde el punto de vista de la bioenergética, hay que definir algunos conceptos clave. ¿Ya? Por ejemplo, saber lo que es el delta G o cambio de energía libre de Gibbs. ¿Ya? Este delta G en el fondo es la energía total de un sistema disponible para realizar trabajo. ¿Ya? Es una energía útil o un potencial químico. Entonces, este delta G también se puede definir en función del cambio de la entalpía, ¿ya? Es decir, del calor que pueda estar experimentando un sistema, o del cambio de la entropía, el delta S, ¿sí? Que tiene que ver con el grado de desorden que tiene un sistema. ¿Ya? Entonces, si uno lo define en función de delta H o entalpía y delta S o entropía, sería delta G igual a delta H menos T, que es la temperatura, por delta S. ¿Ya? O también uno lo puede definir como delta G, esta energía libre de Gibbs, igual a menos la constante R de los gases por la temperatura y por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Ya? Estas son formas de definir la energía libre de Gibbs en un sistema. ¿Ya? Pero en general también podemos decir que uno habla de reacciones exergónicas cuando tiene una energía libre de Gibbs menor a cero. Por lo tanto, aquí se dispone de energía libre para que la reacción pueda ocurrir. Y las reacciones endergónicas presentan un delta G mayor que cero. Es decir, estas reacciones requieren energía libre. Las reacciones solo son cinéticamente favorables cuando el sistema experimenta un cambio donde se dispone de energía suficiente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Todas las reacciones que disponen de energía con un delta G menor a cero son reacciones que van a ocurrir.
espontáneamente, ¿ya? Y las que requieren energía no ocurren espontáneamente. Entonces acá, si volvemos a lo que es el metabolismo, podemos decir que las reacciones catabólicas tienen un delta G menor que cero, es decir, ocurren espontáneamente, pero las reacciones anabólicas tienen un delta G mayor que cero, no ocurren espontáneamente. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se realizan estas reacciones, en especial las anabólicas, en el metabolismo, si no disponen de energía libre de Gibbs? ¿Ya? Si no ocurren espontáneamente. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Había quedado planteada la pregunta de cómo pueden realizarse las reacciones en el metabolismo. Vimos que las reacciones catabólicas disponen de energía libre de Gibbs y se pueden realizar, pero las anabólicas no. Bueno, de acuerdo a la ley de Hess, en una serie de reacciones relacionadas por un intermediario común, el cambio de energía libre total del sistema va a ser igual a la sumatoria de los cambios de energía libres parciales. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que si tenemos una reacción anabólica con un delta G positivo, ¿ya? Esta reacción no puede realizarse, ¿ya? Porque no dispone de energía libre. Pero si a esa reacción se acopla una reacción favorecida termodinámicamente, ¿ya? Como esta, donde observamos que tiene un delta G negativo y que están relacionadas por un intermediario común D, la sumatoria, ¿no es cierto?, de estas energías libres de Gibbs nos va a dar un valor negativo, ¿ya? Como tienen un intermediario común, ¿ya? La sumatoria, ¿no es cierto?, finalmente, de estas reacciones nos va a dar un delta G negativo, es decir, ahora el sistema dispone de energía libre de Gibbs y por lo tanto se puede llevar a cabo, ¿ya? Esto se conoce como mecanismo de acoplamiento de reacciones, ¿ya? Y es lo que ocurre en las células, en los organismos biológicos, ¿ya? De esa manera, nosotros una reacción que no ocurre espontáneamente, podemos entregar la energía con otra reacción y que tienen en común un intermediario. Acá hay un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la glucosa, que en nuestras células se fosforila a glucosa 6-fosfato, esa reacción tiene un delta G positivo, no ocurre espontáneamente. Pero si se acopla a una reacción como es la hidrólisis del ATP, que tiene un delta G negativo, sí se puede llevar a cabo esa reacción, ¿ya? Es decir, la fosforilación de glucosa. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Entonces el ATP entrega la energía que se requiere para que se produzca la fosforilación de la glucosa. Entonces ahí sí nos da un cambio de energía libre de Gibbs que es favorable termodinámicamente. Es importante mencionar que cuando en un sistema el delta G es igual a 0, la reacción está en estado de equilibrio y por lo tanto no hay posibilidad de realizar trabajo, ¿ya? Y en el fondo, en el ámbito biológico, si un sistema tiene un delta G igual a 0, se supone que está en muerte celular. Entonces, en el metabolismo, nosotros podemos observar que todas las reacciones catabólicas ya implicadas en esta fase se relacionan con las anabólicas por medio de intermediarios comunes. Entonces, en el caso del catabolismo, dijimos que de moléculas más grandes llegamos a moléculas más pequeñas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nutrientes que contienen energía como carbohidratos, grasas y proteínas son degradados a través del catabolismo, ¿no es cierto? Reacciones catabólicas a productos finales de baja energía como el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco. Y liberamos energía, es decir, obtenemos una energía química en forma de ATP, NADH, NADPH y FAT, que estos son cofactores enzimáticos. Y el anabolismo, esta fase del metabolismo, ¿no es cierto? El anabolismo, donde a partir de moléculas precursoras o pequeñas, llegamos a sintetizar macromoléculas, ¿ya? Por ejemplo, a partir de aminoácidos podemos sintetizar proteínas, de azúcares podemos sintetizar polisacáridos,
Con ácidos grasos podemos sintetizar lípidos, con bases nitrogenadas llegar hasta ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces de moléculas pequeñas llegamos a moléculas grandes con gasto de energía, ¿ya? ¿Y de dónde proviene esa energía? Del catabolismo, ¿ya? Entonces así se relacionan estas dos fases en el metabolismo y por eso se pueden ocurrir todas las reacciones que se requieren en el ámbito biológico. Entonces vamos a analizar la estructura del ATP, que es una forma de energía química que enlaza las reacciones catabólicas con las anabólicas. El ATP o adenosín trifosfato es un ribonucleótido, ¿ya? Formado por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. Cuando el ATP pierde un grupo fosfato, ¿ya? Libera 30,5 kJ por mol de ATP. También el ADP, es decir, cuando tenemos dos fosfatos nomás unidos al nucleósido, ese ADP también puede liberar un fosfato, ¿ya? Y eso también nos entrega 30 kJ de energía por mol de ADP. Incluso el AMP también puede romperse y liberar otro grupo fosfato, y eso también libera energía o entrega energía, 14 kJ por mol de AMP. ¿Ya? También el ATP puede hidrolizarse en AMP y un pirofosfato, ¿ya? Y eso libera 31,2 kJ de energía por mol de ATP. Y también el pirofosfato, ¿ya? Puede romperse, hidrolizarse en 2-fosfato y también ahí se libera energía, ¿ya? 29,3 kJ por mol de pirofosfato. Vimos recién que el ATP y todas sus formas de hidrólisis liberan energía, ¿ya? Y eso se debe básicamente a su estructura, a la gran acumulación de cargas negativas que tienen en los fosfatos. Cuando el ATP se hidroliza, ¿ya? Por ejemplo, la primera hidrólisis de fosfato, ¿ya? Que genera un ADP y un fosfato, estas moléculas se estabilizan por ionización y por resonancia, ¿ya? En el fondo, los productos de esa hidrólisis son más estables que el ATP. Vimos recién que el ATP es clave en el metabolismo celular porque es capaz de entregar mucha energía y eso se debe básicamente a su estructura, esa acumulación de cargas negativas que tiene en los fosfatos. Pero también es clave en el metabolismo celular porque tiene un potencial de transferencia de fosfato intermedio, ¿ya? En esta tablita tenemos distintos compuestos, ¿ya? Con su delta G de hidrólisis y su potencial de transferencia de fosfato, que en el fondo es el valor absoluto del delta G y por lo tanto es más fácil de analizar este potencial de transferencia. ¿Qué significa que el ATP tenga un potencial de transferencia intermedio? Que el ATP entrega energía, libera energía, ¿no es cierto? Y también puede regenerarse porque hay compuestos de mayor potencial de transferencia de fosfato que le pueden entregar energía al ADP para sintetizar ATP, ¿ya? Entonces, si lo vemos en este grupito o en esta reacción, ¿no es cierto? Acá podemos observar que el ATP libera energía entregando fosfato a la glucosa no fosfato, a la fructosa no fosfato, ¿ya? Es decir, a compuestos que tienen menor potencial de transferencia de energía. Y una vez que se formó el ADP, este ADP podemos convertirlo en ATP nuevamente porque existen compuestos que tienen mayor potencial de transferencia de fosfato que él. Entonces, estos compuestos, como el fosfenolpiruvato, el 1,3 bifosfoglicerato y la fosfocreatina, pueden entregar fosfato al ATP, ¿ya? Para que se regenere en el fondo, ¿sí? El ATP. Otros compuestos que son importantes en el metabolismo porque están relacionados con la entrega de energía o participan en estos procesos de transformaciones energéticas son el NAD y el NADPH, que son cofactores enzimáticos,
¿ya? Acá tenemos la estructura del NAD y que el NAD se utiliza para la síntesis de ATP. ¿Ya? Este compuesto o este cofactor enzimático capta protones y electrones, ¿ya? Se convierte en NADH, que va a ser utilizado en la síntesis de ATP. Y el NADPH, que es el otro cofactor enzimático, y se diferencia del NAD porque tiene un fosfato en el grupo hidroxilo. Este cofactor también puede captar dos protones y dos electrones y convertirse en NADPH. ¿Ya? Este cofactor se utiliza como agente reductor en el anabolismo. Entonces también es importante este compuesto porque en el fondo es el que va a entregar protones y electrones para la síntesis de distintos compuestos en nuestro organismo. ¿Ya? El FAT es otro cofactor enzimático que participa en la síntesis de ATP. También es capaz de captar dos protones y electrones y generar el FATH. Y este FATH es el que finalmente se utiliza en la síntesis de ATP. Existen dos mecanismos para sintetizar ATP. ¿Ya? El primero es la fosforilación a nivel de sustrato. Y en este caso tenemos dos reacciones que ocurren en la glicólisis, donde compuestos que tienen mayor potencial de transferencia de fosfato que el ADP, ¿ya?, entregan un fosfato al ADP para sintetizar ATP. ¿Ya? Este es el caso del 1,3 bifosfoglicerato y también del fosfenolpiruvato, ¿ya?, que entrega el fosfato al ADP para sintetizar ATP. Estos son dos compuestos que estaban en esa tablita que vimos, ¿no es cierto?, que son compuestos que tienen mayor potencial de transferencia de fosfato que el ATP. Acá tenemos otro compuesto que tiene mayor potencial de transferencia de fosfato que el ATP, que es la fosfocreatina, que entrega el grupo fosfato al ADP para sintetizar ATP. Esta reacción de la creatina quinasa o sinasa es una reacción que ocurre en el músculo. De hecho, la fosfocreatina es la principal reserva de fosfato que tiene el músculo para sintetizar ATP. Y otra reacción de fosforilación a nivel de sustrato ocurre en el ciclo de Krebs, pero ahí lo que se sintetiza es GTP. ¿Ya? En rigor, acá el compuesto que participa en esta reacción, que es el succinilcoenzima A, no tiene fosfato, por lo tanto no sería un compuesto con mayor potencial de transferencia de fosfato que el ATP. Pero esta reacción es una reacción que genera ATP porque se genera, ¿no es cierto?, se produce la fosforilación del GDP en esta reacción. Y el otro mecanismo que se utiliza para sintetizar ATP es la fosforilación oxidativa. Este es el proceso que más ATP aporta a la célula. Consiste en la síntesis de ATP acoplada al transporte de electrones y se basa en la teoría quimiosmótica de Mitchell. ¿Ya? Este bioquímico, Peter Mitchell, ganó el premio Nobel en 1978 por su teoría quimiosmótica. ¿En qué consiste esta teoría quimiosmótica? En la mitocondria, en la matriz mitocondrial, el NAD y el FAT, que dijimos que son compuestos que participan en la síntesis de ATP, van a entregar protones y electrones a complejos enzimáticos o complejos respiratorios que están incrustados en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Entonces vamos a tener en la membrana interna complejo 1, complejo 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4 y un complejo 5 o ATP sintetasa. ¿Ya? Esta es la ATPasa también, se le denomina así. Entonces el NAD, por ejemplo, va a entregar sus protones y electrones al complejo 1. Los electrones van a saltar a la coenzima Q, al complejo 3, al citocromo C, al complejo 4
y llegan finalmente al oxígeno, que es el último aceptor de electrones. El FAT entrega sus protones y electrones en el complejo 2. Los electrones también van a saltar a la coenzima Q, al complejo 3, citocromo C, complejo 4, y llegan al oxígeno, que es el último aceptor de electrones. Los protones también, que son entregados por el NAD y el FAT, van a ser bombeados al espacio intermembrana en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. ¿Ya? Y por lo tanto, en este espacio intermembrana se van a acumular protones. Como se acumulan acá protones, se va a crear una diferencia de potencial electroquímico. ¿Qué significa? Que si observamos acá en este espacio intermembrana, van a haber más protones que en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces, en este espacio intermembrana va a haber una acumulación de protones, ¿ya? Y va a ser distinta a la matriz, ¿ya? Se va a crear esa diferencia, porque acá van a haber más cargas positivas que en la matriz y más acidez, porque hay más concentración de protones en el espacio intermembrana que en la matriz, ¿ya? Entonces, por eso se dice que se crea una diferencia de potencial electroquímico. Entonces, como aquí están acumulados estos protones van a pasar por el complejo 4 o enzima ATPasa, y esa energía que se va a liberar, porque aquí hay una energía acumulada, ¿ya? Debido a la acumulación de estos protones se acumula energía en el fondo, y al pasar estos protones por la enzima ATP sintetasa, esa energía se va a utilizar para sintetizar ATP. ¿Ya? Y también con los protones que llegan acá se va a formar agua con el oxígeno que estuvo captando los electrones que fueron transportados, ¿ya?, desde el NAD y el FAT por los complejos enzimáticos. ¿Ya? Pues ahí se va a sintetizar agua. Pero acá eso es lo importante, que esta diferencia de potencial electroquímico que se genera entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, lo utiliza la enzima ATPasa para sintetizar ATP. ¿Ya? Entonces acá también podemos ver otra representación de esta teoría quimiosmótica. ¿Ya? Vemos la membrana externa de la mitocondria. Esta sería la membrana interna de la mitocondria. Acá tenemos el espacio intermembrana y acá la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces acá podemos ver el NAD, ya sale representado el NAD, que entrega sus protones y electrones al primer complejo respiratorio. Los electrones se van a transportar hasta que llegan al oxígeno. ¿Ya? Esta flechita azul nos indica que se transportan los electrones hasta el oxígeno. ¿Ya? Acá podríamos poner el FAT, ya que no aparece en este dibujito, pero el FAT también entrega protones y electrones que van a llegar al oxígeno. Se bombean los protones al espacio intermembrana y esa acumulación de protones en el espacio intermembrana genera una diferencia de potencial electroquímico entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, que aprovecha la enzima ATPasa para sintetizar ATP. ¿Ya? Entonces se diferencia de potencial electroquímico, electro, porque acá hay más cargas positivas en el espacio intermembrana que en la matriz, y químico, porque hay mayor concentración de protones o mayor acidez en la matriz mitocondrial, está más básico, en el espacio intermembrana más ácido. ¿Ya? Entonces, acá tenemos ese potencial químico, que hay más protones en el espacio intermembrana que en la matriz, y eléctrico, que hay más cargas positivas en el espacio intermembrana que en la matriz. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de potencial electroquímico lo aprovecha la enzima ATPasa para sintetizar ATP. Entonces acá decimos, ¿no es cierto?, que el bombeo de protones genera un potencial químico, ¿ya?, a través de la membrana interna de la mitocondria. Se generan dos gradientes, un gradiente de concentración, ¿ya? Hay mayor concentración de protones en el espacio intermembrana que en la matriz,
y de carga. Hay más carga positiva en el espacio intermembrana que en la matriz. Entonces todo eso, el potencial químico y eléctrico, genera este potencial electroquímico que aprovecha la enzima ATP sintetasa para sintetizar ATP. Y acá hay una tablita donde aparecen los complejos enzimáticos. El complejo 1, que es un complejo que recibe el nombre de NAD coenzima Q reductasa o NAD deshidrogenasa. Este complejo atraviesa la membrana interna de la mitocondria. Tiene grupo prostético, el grupo flavínico, flavín mononucleótido y hierro. Y la función que bombea protones, 4 protones y 2 electrones. Y este es el primer acoplamiento. Entonces este bombea, entrega 2 protones y 2 electrones. Los 2 electrones se van transportando y bombea 4 protones. ¿Por qué? Porque agarra 2 también del interior de la matriz. El complejo 2, que se denomina succinato deshidrogenasa, atraviesa la membrana interna de la mitocondria. El grupo prostético es el FAT y el hierro. Y acá no hay bombeos ni nada, solamente habría traspaso de electrones, porque acá en el segundo complejo entrega el FAT. En el primero entrega protones y electrones el NAD y en el segundo entrega el FAT, pero solo hay transporte de electrones. La coenzima Q, que está ahí, está en la membrana interna, en el medio, y es un acarreador de electrones. El complejo 3 que tenemos acá, o coenzima Q citocromo C reductasa, atraviesa la membrana, tiene grupos prostéticos, un hemo B, un hemo C, un hierro, y este bombea 4 protones y también transporta electrones. El citocromo C que tenemos acá, ese está en el espacio intermembrana. Tiene como grupo prostético un hemo C y es un acarreador equivalente soluble. También acarrea o transporta electrones. Y el complejo 4, que se denomina citocromo oxidasa, atraviesa también la membrana, tiene grupos prostéticos hemo y cobre, y este también bombea protones al espacio intermembrana, pero solo bombea 2 protones y transporta 2 electrones. Recuerden que los electrones los recibe el oxígeno, y los protones cuando pasan por la enzima ATPase y sintetizan ATP, esos protones se utilizan también para formar agua. Acá tenemos a la ATP sintetasa, ATP sintasa o ATPasa. Esta enzima es la encargada de la síntesis de ATP. Consta de una subunidad F0 que está incrustada o inmersa en la membrana interna de la mitocondria y una subunidad F1. Si se dan cuenta, tiene esta enzima, es una proteína que tiene distintas cadenas polipeptídicas, por lo tanto presenta estructura cuaternaria. El mecanismo de acción es que los protones entran por la unidad F0 y generan distintos cambios conformacionales que van a estar implicados finalmente en la síntesis de ATP. Entonces, estos protones que se acumulan en el espacio intermembrana van a entrar por esta unidad F0 generando estos cambios conformacionales que van a estar implicados en la síntesis de ATP. Un esquema o representación de lo que estaría ocurriendo es que la unión del primer protón hace que el ADP y el fosfato se unan a la enzima. La unión de un segundo protón, o paso de un segundo protón por esta subunidad F0, genera la síntesis de ATP y el paso o unión de un tercer protón libera el ATP hacia la matriz mitocondrial. ¿Cómo es el flujo de energía biológica?
Todo parte desde el Sol. La energía que nos entrega el Sol, la radiación solar, que es una energía luminosa, es captada por los pigmentos fotosintéticos que presentan los organismos fotosintéticos, las plantas en especial. Y esta energía, en el proceso de fotosíntesis, se convierte en una energía química, ¿ya? Que en el fondo es cuando a través de la fotosíntesis se sintetizan distintos compuestos. Entonces esa energía luminosa queda retenida en esos enlaces químicos que van a tener estos compuestos que se sintetiza a través de la fotosíntesis. Por ejemplo, los azúcares. Y a través de un proceso que se conoce como respiración, que ahí ya estamos nosotros involucrados, que somos quienes ocupamos esos compuestos químicos de las plantas, a través de este proceso de respiración, nosotros sacamos esa energía química que está contenida en esos enlaces químicos y la convertimos en una forma de energía utilizable en trabajo biológico, que es el ATP. Entonces, ya teniendo ese ATP, podemos realizar trabajo biológico. Y en ese trabajo biológico, esa energía, ¿no es cierto?, la usamos para disiparla como calor, pero también, que es principalmente el uso que tiene, es en realizar los distintos trabajos biológicos que considera nuestro organismo, ¿ya? Todo este flujo de energía es válido en los organismos fotosintéticos y en el caso de nosotros o los organismos animales, partimos desde el proceso de respiración, ¿ya? Nosotros ocupamos todo lo que sintetizan los organismos fotosintéticos, que ellos son los que captan esa energía luminosa que queda contenida en esos enlaces químicos que son en el fondo nuestros compuestos, azúcares, lípidos, que finalmente vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para, en el proceso de respiración celular, obtener ATP y con ese ATP hacer las distintas labores o trabajos biológicos que implican la mantención de un organismo. Acá hay otro esquema de flujo de materia y energía, donde hemos dicho que el Sol es el que nos entrega la energía luminosa que los organismos autótrofos van a emplear para sintetizar distintos compuestos, azúcares, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿ya? Usan como base, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y otros nutrientes, agua, amoníaco. Entonces, esa energía luminosa junto a estos nutrientes, ¿ya?, los organismos autótrofos sintetizan polisacáridos, lípidos, proteínas, que los organismos heterótrofos o quimiosintéticos, que en general son los organismos animales, van a emplear para sintetizar ATP, ¿ya? Y estos organismos envían estos compuestos que para nosotros son desechos, el dióxido de carbono, el agua, son desechos metabólicos, pero que estos, junto a otros nutrientes, los organismos autótrofos utilizan para sintetizar, ¿no es cierto?, los compuestos que habíamos mencionado, ¿ya?, y gracias a la energía luminosa. Acá tenemos un esquema de la célula como un sistema termodinámico abierto, es decir, que cambia materia y energía con su entorno. Entonces, en la célula se recibe sustratos, que es materia y energía, ¿no es cierto?, que están acá como S1, S2, S3, y en la célula, a través de un proceso de degradación, ¿no es cierto?, se puede obtener ATP, que esta sería la etapa de fosforilación a nivel de sustrato, y también se puede obtener ATP a través de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿verdad?, que lo vimos, ¿no es cierto?, que ahí se ocupan algunos cofactores reducidos, ¿ya?, y se libera oxígeno. En esta parte que vemos acá, estamos analizando la parte del metabolismo que se conoce como catabolismo, donde se obtiene ATP. También se pueden obtener algunos intermediarios que nos van a servir para sintetizar nuestros propios componentes celulares, ¿ya? Y ahí ocupamos algunos cofactores y ATP, ¿ya? Entonces, en esta parte estaríamos viendo la parte del metabolismo denominada anabolismo, ¿ya? Y eliminamos al medio calor y algunos desechos metabólicos, ¿ya? O sea, productos finales de desecho que también son materia y energía que entregamos al entorno. Acá tenemos otro esquema de flujos y transformaciones energéticas. Entonces se empieza por los organismos autótrofos, que con algunos desechos metabólicos que entregamos nosotros al entorno, como dióxido de carbono, agua, amoníaco, y con la energía luminosa, son capaces de sintetizar moléculas orgánicas.
Entonces acá hablamos de un proceso de reducción, ¿ya? De anabolismo. Luego, los mismos organismos autótrofos pueden utilizar esas moléculas para obtener energía, ¿ya? Y los heterótrofos, ¿ya?, no ocupamos esas moléculas provenientes del mundo autótrofo, ¿ya? Y ahí tenemos energía química retenida en esos compuestos que sintetizaron las plantas, ¿no es cierto? Y que nosotros vamos a emplear para obtener nuestra propia energía, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos nuestra propia energía? A través de procesos degradativos u oxidativos, que en el fondo es la etapa de catabolismo, ¿ya? Ahí obtenemos energía y con estos productos finales que ya hemos dicho que luego los utilizan los organismos autótrofos para volver, ¿no es cierto?, a este ciclo virtuoso que existe en la naturaleza, ¿ya? Entonces, en estos procesos degradativos u oxidativos se pierden protones y electrones que se utilizan para la síntesis de energía en forma de ATP. Esta energía celular, tiene dos componentes. Uno que es de ganancia, porque se gana ATP, y otro que es de pérdida, porque perdemos energía como calor, ¿ya? Entonces, esta energía también podemos nosotros utilizarla, especialmente el ATP, para sintetizar algunas moléculas que necesitamos. Acá tenemos un esquema que representa el conjunto célula y su entorno, donde vamos a ver cómo se cumple el primer y segundo principio de la termodinámica. El primer principio, que tiene relación con la conservación de la energía, es decir, que si se realiza trabajo en un sistema o se intercambia calor con otro, la energía interna cambiará, ¿ya? Esto debido a que la energía total de este conjunto se mantiene constante, ¿ya? Eso es lo que se conoce en forma muy coloquial, ¿no es cierto?, como que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el segundo principio de la termodinámica, que establece que si un proceso ocurre espontáneamente, la entropía total del sistema necesariamente debe aumentar. Entonces acá vamos a ver esta aplicación del primer y segundo principio de la termodinámica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a nuestro organismo macromoléculas, como polisacárido, que es un sistema ordenado, finalmente, a través del proceso de digestión llegan las unidades estructurales a la célula, ¿cierto? Por ejemplo, la glucosa, si es que consumimos algún almidón, ¿ya?, que es una macromolécula, un sistema ordenado, lo que llega finalmente a la célula son las unidades estructurales, ¿ya? Y que ahí ya vemos que aumenta el grado de desorden, ¿ya? Entonces, de un sistema ordenado pasamos a uno desordenado, ¿ya? Esas unidades estructurales dentro de la célula, ¿ya?, podemos utilizarlas para obtener energía en forma de ATP y calor, ¿ya? Son las dos formas de energía que producimos, ¿ya? Y esas unidades estructurales, siguiendo el caso de la glucosa, llega a productos de degradación, ¿ya?, como CO2 y agua, y en esto vemos también que la entropía aumenta, ¿ya?, o aumenta el grado de desorden, y también aumenta la entalpía, el calor o la energía que se entrega al sistema, ¿ya?, porque estamos generando ATP y calor. Por otra parte, o sea, este sería el área de catabolismo. Por otra parte, en el área de anabolismo, vemos que esas unidades estructurales las podemos utilizar para sintetizar nuestras propias moléculas. Ahí requerimos energía, ¿ya? Y en este caso, la entalpía va a disminuir porque estamos ocupando energía. Entonces la entalpía disminuye, o delta H, y el grado de orden aumenta, o la entropía disminuye, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, que todo esto ocurre en concordancia con el entorno, ¿ya? Entonces, ¿qué entregamos al medio? Calor, ¿ya? Y afuera, la entalpía del entorno va a aumentar y la entropía del entorno también va a aumentar, porque estamos entregando calor y estamos entregando productos de degradación. Cuando nosotros queremos obtener energía a partir de biomoléculas, esa energía la podemos sacar de azúcares, polisacáridos, grasas y proteínas. Entonces, estos compuestos o macromoléculas pasan a unidades estructurales, que son en el caso de los polisacáridos los monosacáridos, en el caso de las grasas los ácidos grasos y en el caso de las proteínas los aminoácidos. Con fines energéticos, todos estos compuestos llegan a un compuesto común,
que es el acetilcoenzima A, que es el compuesto que finalmente ingresa al ciclo de Krebs, donde se obtienen cofactores enzimáticos como NAD y FAD. Acá aparece solamente el NAD, pero el FAD también. Y podemos sintetizar ATP a través del proceso de fosforilación oxidativa. El uso de estas biomoléculas con fines energéticos es priorizado en base a que los carbohidratos son la primera línea que se utiliza para obtener energía, que, como habíamos dicho recientemente, llega hasta un compuesto central que es el acetilcoenzima A. Segundo, se utilizan los ácidos grasos, ¿ya?, que también llegan a ese compuesto central que es el acetilcoenzima A. Y cuando ya no tenemos ni carbohidratos ni ácidos grasos, podemos recurrir a los aminoácidos. Que en rigor los aminoácidos pueden llegar al acetilcoenzima A, pero llegan también a componentes del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces el acetilcoenzima A y algunos derivados de aminoácidos que se incorporan a este ciclo de Krebs, ¿ya?, son los que vamos a utilizar para obtener energía, ¿ya? Y es interesante porque no solo se obtiene energía a través del ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿ya? No solo se obtiene ATP, que es la energía utilizable en la célula, sino que también a partir de este ciclo de Krebs podemos obtener algunos precursores, es decir, algunas moléculas que nos van a servir para la biosíntesis de otras biomoléculas importantes en nuestro organismo. ¿Cómo es la utilización de energía en trabajo biológico? Bueno, ya hemos visto que a través de procesos exergónicos espontáneos podemos obtener ATP y otros compuestos con alto potencial de transferencia de fosfato, ¿ya? Y estos compuestos son utilizados para realizar el trabajo biológico, ¿ya?, como la biosíntesis de biomoléculas, transporte de sustrato, el trabajo mecánico, la contracción muscular y la conducción nerviosa, ¿ya? Y estos son utilizados en algún tipo de reacción endergónica, es decir, que requiere energía para poderse llevar a cabo, ¿ya? Y es importante también saber que ante una disminución de ATP intracelular se van a activar todos los procesos degradativos o catabólicos que nos generen ATP. Es decir, si no hay ATP, hay que formarlo y para eso se recurre a todas las reacciones catabólicas. Y por el contrario, ¿ya?, en una situación de aumento de ATP, es decir, tenemos el ATP que necesitamos, esos procesos catabólicos se van a detener, ¿ya? Es decir, se detienen o disminuyen todos los procesos de degradación o procesos productores de energía celular. Las moléculas energéticas ATP, ADP y AMP son reguladores alostéricos en las vías metabólicas relacionadas con la glucosa. Entonces, si en un momento en la célula hay bajo ATP, quiere decir que hay mucho ADP y AMP, ¿ya? Entonces, estos compuestos actúan activando a la fosforilasa, que es una enzima que participa en la glicogenólisis. ¿Para qué queremos que se active la glicogenólisis? Para que se rompa el glucógeno, se liberen glucosas y las glucosas puedan ir a la célula para poder obtener ATP de esa glucosa, ¿no? También estas moléculas actúan como activadores de la fosfofructoquinasa, que es una enzima que regula la velocidad del proceso glicolítico o de la glicólisis. ¿Y para qué queremos que se active la glucólisis? Para que se sintetice ATP. Y además, estos compuestos actúan inhibiendo a una enzima que se llama fructosa 1,6 bifosfato-fosfatasa, que participa en la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso por el cual se sintetiza glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. ¿Pero nosotros necesitamos sintetizar glucosa en este momento? No, lo que se necesita es obtener ATP a partir de glucosa, ¿ya? Por otro lado, si hay un aumento de ATP en la célula, habría bajo ADP y AMP. Y el ATP actúa regulando la glicogenólisis y lo que hace es detener la fosforilasa. ¿Para qué? Para que no se siga rompiendo más glucógeno, porque ya no necesitamos más glucosa porque tenemos suficiente ATP, ¿ya? También el ATP inhibe a la fosfofructoquinasa para que no siga ocurriendo la glicólisis, porque ya hay suficiente ATP, ¿ya? Y lo que hace también es inhibir
a la fosfoenolpiruvato-quinasa, que también actúa en la glicólisis, y eso es para detener la glicólisis. ¿Ya? Entonces eso es interesante, saber que las mismas moléculas energéticas actúan como reguladores de las vías metabólicas.